y claro, ¿ya? Vamos a comenzar entonces esta clase número 3. Bueno, cualquiera podría pensar que se llaman 4 clases o 4 enseñanzas, 4 estudios bíblicos, pero recuerde que la primera se nos hizo tan larga que tuvimos que dividirla en 2 partes. Por eso es que hay 4 videos, 4 enseñanzas acerca de esto. Pero esta es la clase número 3. Los comienzos de Juan y de Jesús, nacimiento e infancia. Es de eso que vamos a hablar, del nacimiento y de la infancia, un poquitito nada más de la infancia, más que nada de cómo fue anunciado, vaticinado, profetizado acerca del nacimiento tanto del precursor del Mesías, que era Juan el Bautista, y de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue que nacieron, cómo se dio el contexto de todo esto. Vamos a comenzar leyendo Malaquías capítulo 3, versículo 1. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Antiguo Testamento, mis hermanos, termina y concluye con esta profecía que acabamos de leer, que vendría un nuevo Elías. Cuando la Biblia dice, o el libro de Malaquías dice que vendría con el espíritu de Elías, espíritu se está refiriendo a carácter, es decir, vendría con esa fuerza, con ese espíritu que tenía Elías, ese carácter que se paraba delante de cualquiera, lo reprendía, le decía sus verdades, tenía autoridad, tenía poder, tenía respaldo del Señor, se podía apartar a lugares desiertos, después volvía con una palabra fresca y Dios lo usaba en una manera extraordinaria. El ministerio de Elías es un ministerio de reprensión. El ministerio de Juan el Bautista también lo sería. En el tiempo, mis hermanos, que vivió Juan el Bautista, en los tiempos que vivió Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, recordemos lo que le dije en unas enseñanzas pasadas, el yugo romano era cada vez más pesado, los impuestos insoportables, la presión era insostenible, la paz inalcanzable. Por ende, todo el mundo esperaba al Mesías prometido, como dirían los judíos, a Yeshua HaMashiach o al Mashiach, esperaban al Mesías, esperaban a su Salvador, esperaban a aquel que iba a traer por fin la paz, solamente que no vendría de la manera que esperaban, ni al modo que ellos querían. La mayoría esperaba un Mesías conquistador, pero conquistador en el sentido físico y literal de la palabra. No sabían que sería un rey que traería un reino espiritual. Y precisamente por esto es que después de los 400 años de silencio, Dios vuelve a intervenir, como quizás nunca, no, me corrijo, como nunca lo había hecho en la historia, pues estaba a punto de enviar a su hijo a este mundo, a su hijo, a su único hijo, a su unigénito, para que viniese a redimir a los pecadores. Y por supuesto, no iba a venir así simplemente de manera súbita y ya está. No, su nacimiento debía ser anunciado. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Jesús, un poco de Juan el Bautista, de sus anunciamientos, de cómo fueron profetizados ambos y hablar un poco de su nacimiento, el contexto que lo rodeó, las cosas que acontecieron y por supuesto esto está basado a la palabra de Dios y por eso es que hoy día necesito que me ayuden a leer la Biblia y que sean rápidos, por favor, mis hermanos. Hay 3 anunciaciones sobre el nacimiento de Jesucristo y de Juan. Se le avisa a José, se le avisa a María, la madre de Jesús, y también se le avisa a Zacarías. Es importante, de ahí vamos a leer Lucas capítulo 1, versos 5 al 25. 20 versículos. Lucas 1 del 5 al 25. Todavía no lo vamos a leer. Permítame resumir un poco lo que vamos a leer. En la parte sur, mis hermanos, en la parte sur de Jerusalén, en un sector montañoso vivía una pareja de ancianos llamado el varón Zacarías y su esposa se llamaba Elizabeth. Quizá algunos ya están relacionados con estas personas, algunos de ustedes han leído Lucas porque nadie más cuenta esta historia, solo el Evangelio de Lucas en su literatura lucana, como se le dice, aunque ambos llevan una vida santa, tanto Zacarías como Elizabeth, los dos llevaban una vida pura, una vida consagrada a Dios, Dios les había privado del gozo de tener un hijo, porque ya eran ancianos, seguramente esta mujer, Elizabeth, ya se le había cesado la costumbre de las mujeres, y además de eso, como si fuese poco en sus días de juventud, cuando sí tenían esperanza de ser padres y madres, Dios le privó porque esta mujer tenía la matriz estéril. Zacarías era de la línea sacerdotal de Aarón, como ya estaba estipulado desde la antigüedad. Esta descendencia de Aarón, la descendencia arónica, debía servir en el templo,
Pero para el tiempo cuando le tocó vivir y existir a Zacarías, ¿sabe cuántos descendientes habían de Aarón? No habían 3, no habían 4, no habían 5, no habían 100, no habían 1000. ¿Sabe cuántos descendientes de Aarón habían para trabajar en el templo? Por lo menos unos 20.000. 20.000 descendientes de Aarón para los tiempos de Zacarías, que era previo, casi llegando al nacimiento de Juan y de Cristo. Por ende, tenían que turnarse y debido al extenso número de descendientes de Aarón, no podían cada un año estar en el templo. Eran tantos que se cree que estos sacerdotes, esta descendencia de Aarón, podían estar una sola vez en toda su vida sirviendo en el templo. Y justo le tocó ahora a Zacarías. Por lo tanto, lo que va a acontecer para él es un suceso inigualable, incomparable. Se cree que quizás Zacarías en toda su vida, a pesar de que ya era viejito, no le había tocado trabajar en el turno del templo porque son tantos los que tenían que trabajar que no podían hacerlo. Por lo tanto, este momento iba a ser único e irrepetible para Zacarías. En el tiempo donde habían por lo menos 20.000 descendientes de Aarón, era muy difícil que le tocara a uno, pero a él le tocó y era un momento especial. Cuando Zacarías estaba desarrollando su servicio, su ministerio en el templo y estaba elevando el humo del incienso, antiguamente se utilizaba mucho incienso para representar las oraciones de los santos, cuando el humo se estaba levantando, Lucas el evangelista otorga el nombre de un ángel que se le aparece a la derecha del altar del incienso. Este ángel era el ángel Gabriel, el cual le asegura a Zacarías que a pesar de su edad, a pesar de las imposibilidades que ellos podrían ver a los humanos, su esposa tendría un hijo y le comienza a contar cuán maravilloso iba a ser este hijo, que iba a ser el precursor del Mesías, que iba a volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, que iba a volver a muchos del camino errado hacia el Señor. Y esto, por supuesto, le pareció demasiado bueno para creerlo a Zacarías, y es de ahí donde él responde con una respuesta incrédula. En el verso 18 dicen: ¿qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Así que el ángel le entrega como señal, mire, mire qué linda señal, dejarlo mudo. Oh, Dios mío. Quedó mudo porque no creyó. Mire cómo Dios calla las voces incrédulas. Una persona incrédula puede hablar, pero hasta cierto punto después Dios los enmudece, porque una voz incrédula nunca proveerá ni edificará nuestra fe, nunca construirá nuestra vida, nunca nos edificará, nunca nos levantará, nunca nos avivará. Una voz incrédula lo único que hace es apagar nuestra fe, sembrar la duda, hacer que simplemente se caliente nuestra cabeza pensando en cómo lo haremos, cómo lo lograremos. Y él tuvo una voz de duda, Dios lo enmudeció, se lo dio como señal. Y esta señal se cumpliría o terminaría, acabaría, es decir, volvería a hablar cuando Juan naciese. Le dio el nombre que tenía que tener este niño, se llamaría Juan, que Juan significa Jehová da gracia. Eso significa Juan, Jehová da gracia. Entonces Dios le dice: vas a quedarte mudo. Es decir, él estuvo mudo por un espacio aproximado de 9 meses. O sea, algo, mis hermanos, pero tremendo, tremendo. Vamos a leer el pasaje bíblico, Lucas capítulo 1, versos 5 al 25. Son 20 versículos, así que vamos a leer 10 y 10. No sé quién lee del 5 al 15, por favor. Amén. Amén. Del 5 al 15. Pongamos atención. Y luego Amén. alguien esté listo para leer del 16 al 25. Del 5 al 15, sierva. Dice así en el nombre del Señor. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios,
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. Santo. Alguien que siga desde el 16 al 25. Amén. Amén. En el nombre de Jesús dice así. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos. Los que están aquí en el estudio tienen que estar siguiendo la lectura para que su vida sea fortalecida, nutrida. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cada vez que se lee la Biblia, usted pegue sus ojos a su Biblia, aunque no le toque leer, y va a aprender cosas nuevas, detalles que van saliendo. De verdad, hermano, maravilloso lo que le aconteció a Zacarías, la revelación, bajar el mismo Gabriel. Y a pesar de la gran revelación, él igual tuvo dudas. O sea, usted está en el santuario, se le aparece un ángel. Lo que le diga tiene que ser real, hermanos. Lo que le diga tiene que ser verdad si se le aparece un ángel con el resplandor y la gloria que Dios le ha entregado a Gabriel. Oiga, ¿y cómo yo sé si eso es verdad? Algo así, que eso es decir, si parafraseamos o hacemos un poquito más chileno a Zacarías, un Zacarías chileno. Zacarías Fuente Alba, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber que esta cuestión es verdad? Y el ángel indignado, y yo soy Gabriel. ¿Cómo? ¿Cómo que es verdad? Yo soy Gabriel. Vas a quedarte mudo y te va a hacer por señal. La gente afuera diciendo, ¿y qué demora tanto? ¿Por qué este demora tanto? Y entonces salió, estaba mudo, solo hablaba por seña. Imagínese una persona que toda su vida había hablado. Ya tenía una edad avanzada, no era tiempo para aprender a hablar en lenguaje de señas. Y la gente entendió que había visto una visión. Maravilloso, mis hermanos. Sigamos. Las revelaciones del nacimiento de Jesús, tanto en Mateo, que, bueno, esto sale de Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, como Lucas, y en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, o sea, tanto Mateo como Lucas narran la historia de la revelación o anunciamiento de que Jesús nacería. Los dos evangelistas, Mateos y Lucas, narran la historia, o mejor dicho, el anunciamiento de que Jesús nacería. Cuando leemos Mateo, nos damos cuenta que hay un detalle bien importante, mis hermanos. Cuando leemos Mateo, nos damos cuenta, y esta creo que es pregunta de la tarea, así que pongan atención. Cuando usted lee Mateo, se da cuenta que Mateo adrede, evita, omite y, mis hermanos, ignora voluntariamente la revelación que se le dio a María, porque todos sabemos que a María también se le habló, también se le entregó una profecía. ¿Quién tiene su micrófono activo? Acá la hermana, yo lo voy a... Ya, ahí no se preocupe, ya lo silencié. Mis hermanos, pero Mateo no lo dice. Mateo ignora completamente a María y en su lugar solamente nos muestra a José. La revelación que tuvo en sueño este José por medio de un ángel.
Pero Lucas es todo lo contrario. Lucas omite la revelación a José. No sé si no le interesará, pero no la cuenta, no la relata, ni siquiera una pizca de la revelación de José. Pero en su lugar habla de la revelación que tuvo María a través del ángel Gabriel. Era de suma importancia, por supuesto, que ambos fueran avisados. ¿Por qué? Los judíos le llaman desposorio a lo que nosotros hoy día más o menos le llamaríamos noviazgo. Era un tiempo donde eran más que novios, pero menos que esposos. Eran más que simples pololos, como diríamos acá en Chile, pero eran menos que matrimonio. Era un estado intermedio, pero si ya te desposabas, ya era prácticamente un matrimonio que todavía no era concretado simplemente por el acto marital o la intimidad sexual, pero de alguna manera ya eran matrimonio. Y era de suma importancia que Dios le avisara a José, porque imagínese José un día caminando, ya pasan 5 meses, están a punto de casarse y de pronto ve con una panza, una barriga que le está sobresaliendo a la flaquita María. ¿Y qué va a pensar él que le fue infiel? Por supuesto. Entonces tenía que saber José de que era una obra del Espíritu Santo y Dios se lo aclara a él. Y María, por supuesto, que también tenía que saber esto, mis hermanos, pues el milagro que ocurriría en ella, perdón, sería único y registrado en la historia y también sería irrepetible dentro de la historia de la humanidad. Una virgen que concibió y no solamente que concibió, sino que quedó embarazada y de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, de Dios hecho hombre. Qué maravilla, hermanos, que María, aunque tristemente el mundo católico romano la ha endiosado, la ha deificado, la ha hecho una diosa prácticamente, la ha idolatrado, nosotros no podemos por eso dejar de reconocer la tremenda mujer que fue María, mis hermanos. Imagínense esa dama, esa jovencita, portando en su vientre al Dios Todopoderoso que se vistió de carne, que se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero se hizo hombre y se vino a meter en el vientre de María. Imagínense esta mujer, el privilegio, el regalo, la honra, la cosa extraordinaria, cómo Dios se hace hijo de una mujer judía, ¿no? Algo, pero sorprendente. Una vez que el ángel le dio el nombre que debía tener el hijo, que le dijo llamará su nombre Jesús, que Jesús significa Salvador o Jehová salva, significa Salvador o Jehová salva. La humanidad, mis hermanos amados del Señor Jesucristo en el vientre de María, fue una cosa tremenda. Después de recibir la noticia, la sencillez, la humildad con la que responde María llega a ser hermosa, hermanos. Es hermoso con la sencillez. Esta mujer de seguro era una mujer pura, una mujer santa, una doncella del Señor. En el versículo 38, en el versículo 38 de Lucas, capítulo 1, no sé quién lo puede leer, Lucas capítulo 1, verso 38. Mire cómo responde María. Por favor, alguien. Amén. Amén. Dele. La pastora parece que dijo primero. Amén. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oh, qué maravilloso. María dijo, he aquí la sierva. Sierva significa esclava en esos tiempos. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No se puso a discutir qué gana pensar de mí, mi familia, los chismes, nada de eso. No, hágase conmigo como tú quieras. Luego de esto, mis hermanos, María tiene un cántico maravilloso, pero lo vamos a ver ya. Todavía con el estómago revuelto, mis hermanos, por la noticia que acaba de recibir María, seguramente quiere hacer lo que todos nosotros queremos hacer cuando recibimos una buena noticia. ¿Qué queremos hacer? Contársela a alguien. Contársela a alguien, porque las cosas malas no son las únicas que corren. Y ella quería contarle a alguien. ¿A quién fue a ver? A la mujer que el ángel Gabriel le dijo, tu parienta Elizabeth. Bueno, los que quieran leer el pasaje completo lo pueden leer en Lucas, mis hermanos, pero le dice, tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses porque ella ya tenía, Elizabeth de Juan el Bautista ya tenía 6 meses, mis hermanos, cuando María queda embarazada. Por lógica, Juan Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. Se cree que eran algo así como primos de manera sanguínea, eran primos. Juan Bautista y el Señor Jesús eran familia en cuanto a la sangre y Juan el Bautista era 6 años mayor que su primo Jesús en cuanto a la carne hablando, por supuesto. Qué maravilloso, hermano. Qué lindo.
y quiere ir a contarle a Elizabeth, pero ella vivía en Nazaret. A ver, aquí les voy a mostrar en la pantalla. En esta parte en esta parte de Galilea, la provincia o región de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret, aquí vivía José y María, ¿ya? Pero Zacarías y Elizabeth vivían más abajo, acá. Aquí vivía Zacarías y Elizabeth, al sur, en la parte sur, en un lugar montañoso, medio campestre, campesino, de mis hermanos, el sur de Jerusalén. Y estaban a distancia más o menos unos 4 o 6 días de distancia, dependiendo de las posadas, las paradas que iban a hacer. Pero se calcula que este viaje en la antigüedad, así vamos a ir parando, entre 4 y 6 días más o menos demoraba. O sea, pero María no se quedó con la gana, dijo, yo tengo que ir a ver a Elizabeth. Ella seguramente Dios le habló, le reveló y yo tengo que ir, le voy a contar, toca la puerta cuando llegó, aló, entró, supongamos así, hablando bien con nuestro, no sé cómo lo harían en ese tiempo, de qué manera ejecutarían, por ejemplo, usted va a Argentina y no puede tocar la puerta como lo hace, al menos a donde yo he ido, como lo hace en Chile, que usted entra, abre el portón, entra a la casa y le toca la misma puerta. En Argentina usted tiene que aplaudir desde afuera. Así se llama la puerta. Usted no puede llegar, entrar y tocar la puerta. Tiene que aplaudir desde afuera. O sea, las costumbres cambian mucho de país a país. O sea, son una cosa tremenda, mis hermanos. ¿Cómo lo harían? No lo sé. Pero póngale, ella estaba tocando la puerta, entró y cuando María saluda a Elizabeth, oiga, el bebé, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo junto con el bebé. Cuando María llega, solo la saluda y solo basta el saludo de María a Elizabeth, a su parienta, para que Juanito, el bebé de 6 meses, saltara en el vientre y fuera lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ese bebé se alegró. Según la ciencia, para el sexto mes ya está en la etapa fetal. Aunque no está completamente desarrollado y su piel es un poco transparente y se pueden ver sus venitas, no todo está bien formado, ni acabado, ni pulido, ni terminado, ya puede responder a los 6 meses a sonidos y realizar ciertos movimientos regulares. A los 6 meses de gestación, esta criatura, Juanito, el bebé, cuando sintió que su Señor estaba cerca, no le quedó nada más que saltar y ser lleno del Espíritu Santo. Es ahí donde María comienza a cantar. Ayúdenme a leer, vamos a leer pausados por versículo, Lucas 1:46. Ayúdenme, es bueno que participen más hermanos también. Amén, mi pastor. Lea del 46 al 48. Aquí comienza a cantar María. Amén, en el nombre de nuestro Señor. Amén. En- Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Comienza alabando a Dios. A pesar de su bajeza, dice, Dios me escogió. Y alaba a Dios por su bajeza, porque a pesar de eso Dios la miró. Y también alabó a Dios porque la iban a llamar bienaventurada, bienaventurada por el resto de las generaciones. Del 49 al 50, otro hermano o hermana. Amén. Amén. Del 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es que de generación en generación a los que le temen. Amén. Hizo, Hasta ahí nomás. Hasta el amén. 50. Alaba a Dios María ahora por la santidad de Dios. Ella fue la primera que pegó ese gritito que aquí es tan común. Santo es su nombre. Ella fue la que lo dijo. Santo es su nombre. Alaba a Dios por su santidad y alaba a Dios por su misericordia. Versos 51 al 53. Amén. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Tremendo. Alaba a Dios por su justicia y por sus juicios. Alaba a Dios porque quitó a los orgullosos y colocó a los humildes. Versos 54 al 55. Último versículo. ¿Alguien más? Amén. 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 En el nombre del Señor dice así. Amén. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia
de la cual habló nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Ahora termina alabando a Dios Amén. por su fidelidad y por acordarse de Israel. Uno de los cánticos más bíblicos que podemos encontrar es este, mis hermanos. Pues comienza reconociendo su bajeza, comienza alabando a Dios por su misericordia, reconociendo su santidad, exaltando su justicia, también su juicio y glorificando a Dios por su fidelidad y por no olvidarse de su pueblo. Es importante aclarar que el matrimonio, alguien busque Mateo 1:25, el matrimonio entre José y María solo se concretó después del nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo 1:25, mis hermanos. Amén, mi pastor. Amén. Proceda. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra conocer? No la conoció. ¿Qué significa? Ya llegaron. ¿Qué? Intimidad. Sí, intimidad sexual. A eso se habla conocer, ya, porque cualquiera que está leyendo recién la Biblia, que es nuevo en el Señor, quizás va a quedar un poco confuso. ¿Y cómo la desposó si no la conoce? ¿Cómo la cuestión se va a casar con alguien que no conoce? Entonces puede que no la entiendan bien, pero esa palabra conocer está hablando de la intimidad sexual cuando ambos cuerpos se hacían uno y se conocían por fin tal y como Dios los mandó al mundo. Pero eso no ocurrió sin que primero naciera el Salvador. O sea, nace el Señor y después ellos hacen una vida común, no como sostienen doctrinas erradas que dicen que María nunca más tuvo un hijo, y eso es una mentira. José y María tienen más hijos. A ver, vamos a leer esto porque esto es importante. Y no solamente tiene hijos varones, sino que también José y María tienen hijas mujeres. Y lo dice la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 7, verso 3 al 5 y Mateo capítulo 13, verso 55 al 56. Alguien que lea Juan 7, verso 3 al 5. Bien rapidito, mis hermanos. Amén. Amén. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus Entonces, hermanos. Hasta ahí nomás. amén. Cuando habla del resto, los trata de discípulos o quizás apóstoles. Ahora no, dice, y sus hermanos, y lo repite dos veces. Pero confirmemos con un versículo bíblico más fuerte que Jesús tenía hermanos y hermanas. Mateo 13, versos 55 al 56. Cualquier hermano que me ayude ahí, o hermana. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simeón, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Otra vez, mi hermano, léalo por favor, un poquitito más fluido. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No Y están todas sus Judas, hermanas con nosotros? mi hermano, es Judas. Judas, no hay tilde Sí, allí. Judas. Sí, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Oiga, él tiene hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y no están sus hermanas con nosotros. O sea, tuvo hijos e hijas José. Jesucristo creció con hermanos, aunque él era el mayor de sus hermanos. Jesucristo en la parte física tenía hermanos, porque su madre María y José, el padre político, tenían más hijos. Ellos hicieron una vida normal y es importante que usted lo anote para que no caiga en herejías destructivas que comienzan a enseñar cosas que no están en la Biblia. Sigamos avanzando, mis hermanos. En Lucas capítulo 1, versos 57 al 66, nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Según este pasaje bíblico, llegando el tiempo, nació el niño tan esperado, Juan, al cual llamaban Zacarías como a su padre, pues la costumbre era llamar, y bueno, yo acá le dejé un cuadro, hermano, espero que les sirva. Voy a tomar el puntero láser. La madre, lo que pasa, ¿en quién? En Lucas capítulo 1, versos 57 al 66, esto es lo que pasa. Van al octavo día, porque al octavo día se circuncidaba al niño, que era quitarle el prepucio. Lo circuncidaban. ¿A qué edad más o menos lo presentaban? Lo presentaban como a los 40 días, cuando la mujer ya pasaba su cuarentena.
su purificación, ahí van al templo y lo presentaban. Pero al octavo día tenían que cortarle el prepucio. Entonces la gente comienza a llamarle Zacarías al niño, a Juan el Bautista, comienzan a llamarle Zacarías. Pero la madre responde, no, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. La gente, segundo acto, la gente se impresiona porque su parentela nadie se llama así. Era la costumbre llamar a los hijos como los padres o por último como algún antepasado, alguien de la familia, ponerle el nombre de alguien conocido. Nadie se llama así. Entonces le dice, Zacarías, ¿tú estás de acuerdo con esto? Y él hacía seña, pero como yo les muestro acá en esto, hermanos, en la imagen que le dejé acá, la foto, la imagen, mejor dicho, que le dejé acá, Zacarías pide una tabla y comienza a escribir que no se iba a llamar Zacarías, sino que se llamaría Juan. Y al momento que ocurre el milagro, Dios le devuelve el habla a Zacarías y comienza a hablar Zacarías y la gente queda impresionada y dice, ¿quién será este niño tan especial, tan singular que están aconteciendo estas cosas? Todos estaban admirados por lo que estaba aconteciendo. Esto era de mucho auge. Esto era algo esplendoroso. Imagínense, ¿qué pensarían los vecinos de Zacarías? ¿Qué pensaría la gente de Jerusalén? Los que se enteraban que cuando Zacarías estaba en el templo se le apareció un ángel, ese ángel le da su nombre, ese ángel lo deja mudo por incrédulo, ahora tiene que estarse comunicando durante 9 a 10 meses por medio de una tabla, por medio de escrito, por medio de señas, y cuando obedece al ángel se le suelta la lengua. Era una cosa, hermano, que a algunos seguramente le daba hasta miedo. No sé si hasta aquí, mis hermanos, hay preguntas o todos van bien. Si alguien tiene preguntas, dudas, consulta, puede hacerla. Ya, vamos bien por el momento entonces. Sigamos entonces, ahora vamos a resolver una problemática que se da en los evangelios. Cuando el lector atento comienza a leer con atención, o cuando el lector normal comienza a leer con atención, mejor dicho, si así está mejor reestructurada la frase. Cuando hay un lector que es muy atento, se va a dar cuenta de un problema que hay en las genealogías de Jesús. ¿Alguien ha notado ese problema antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguien ha notado el problema entre Mateo y Lucas que se da en las genealogías? ¿O nunca lo ha visto usted? ¿Nunca lo notó? Por lo visto, nadie se ha dado cuenta del problemita que hay entre Mateo y Lucas. Cuando usted lee la genealogía de Mateo, es muy distinta a la genealogía de Lucas. Y no es por el capítulo, porque Mateo lo dice en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 3. Pero no es por el capítulo, es por los nombres que entrega. Son muy diferentes, mis hermanos. Los antepasados de Jesús y la problemática. Vamos a resolver esto, mis hermanos. A mí en el pasado, hace un par de años, me hicieron una pregunta bien especial que solo la puede hacer, vuelvo a reiterar, un lector atento. Y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué la genealogía de Jesús es tan diferente de Mateo y Lucas? La genealogía de Jesús en Mateo aparece de Mateo capítulo 1 del verso 1 al 17 y en Lucas aparece en Lucas capítulo 3 versículo 23 al 38. Cuando usted lee ambas genealogías, descubrirá que son muy distintas. ¿Pero por qué? ¿Hay un error en la Biblia? ¿Alguien se equivocó? ¿Lucas no se enteró bien? ¿Mateo se turbó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para nada. Todo esto tiene una explicación bastante clara. Y yo se la dejé acá en la pantalla para ver si ustedes la ven un poquitito por ahí. Mateo, no vamos a leer la genealogía porque nos va a quitar mucho tiempo, pero Mateo da una lista de nombres y Lucas da otra lista de nombres. Algunos nombres coinciden, pero no todos. La mayoría son diferentes. Esto sucede, esta problemática se da porque Mateo se dirige principalmente a los judíos cristianos y se propone demostrarles que Jesús es la simiente prometida de Abraham, el hijo del rey David, el rey de Israel. Por eso es que traza su descendencia desde el padre de la nación, que es Abraham, a través de la línea real hasta llegar a José, el padre legal de Cristo. A los judíos le bastaría la paternidad legal de Jesús para que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué usted nunca se ha preguntado por qué está la genealogía de Jesús? O el pedigrí, como se le llama también. ¿Por qué están los antepasados de Jesús acá? Porque es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente nos relata lo que hizo? ¿Por qué hablan de la genealogía? ¿Por qué hablan del árbol genealógico de Jesús? Porque es importante que si realmente Jesús es el Mesías, él tiene que provenir de David.
de cuál nacería Cristo. Y David a su vez provino de Abraham. Y ahí sigue la línea genealógica hasta David. Y de David tenía que llegar hasta Jesús. Mateo precisamente demuestra eso, que realmente Jesús sí es hijo del rey David. Por eso es que no es menor cuando en las calles le preguntan que el hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando le decían hijo de David, lo que le estaban diciendo es Mesías, hey, Mesías prometido, ten misericordia de mí. No es menor. Por eso es que Mateo traza una línea real, legal, para que demostrar que Jesús sí era hijo de David y que venía desde el padre Abraham. A los judíos le iba a bastar esa razón para entender, claro, Jesús sí, en él realmente se cumple. Además, este presenta 42 generaciones en 3 bloques de 14. 14, 14, 14. Lucas es distinto porque Lucas presenta una misión universal de Jesucristo. Traza también una línea genealógica, pero distinta, con otros nombres. Y es porque llega, una de las razones porque llega hasta Adán, la cabeza del linaje humano, nuestro primer padre. Todos en alguna medida somos hijos de Adán y todos en alguna medida somos hermanos. Aunque hoy en día el incesto está prohibido, mis hermanos, sin embargo, todos somos hermanos. O sea, tanto en la fe en este momento, pero en una manera física, si retrocediéramos, si venimos de un mismo padre, que es Adán, y de una misma madre, que es Eva, nosotros somos hermanos. Eso es lo que somos. Somos hermanos. Y ahora hermanos en Cristo. Somos hermanos por donde sea. Así que sí, en algún sentido somos familia. Aunque sea lejano, pero lo somos. Lucas escribe para un público más amplio, probablemente un griego o gentil, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre conectado con toda la humanidad, no solamente con Israel. Por eso es que llega hasta Adán, porque quiere demostrar Jesús para todos, no solo para Israel. Y además, otra explicación muy, pero muy buena, mis hermanos, es que Lucas también presenta la línea sanguínea del Señor Jesús por parte de María. Es decir, Mateo está hablando en base a la línea de José, pero Lucas está hablando en base a la línea sanguínea de María. Aunque toma como referencia a José, sin embargo, era María, la línea genealógica sanguínea de María, y que no solo se conecta con Israel, sino con el mundo entero. A diferencia de Mateo, que presenta 42 generaciones, Lucas presenta 77 generaciones sin una estructura específica. Los presenta así nomás. ¿Alguien tiene dudas de esto? Para aclararlo, si es que tiene dudas. ¿O quedó claro? Cuando usted llegue a esos versículos, usted tiene que hacer la comparación y en su casa después usted los puede leer y va a decir, claro que son distintos, pues. Claro que cambian hartos nombres. Bueno, usted ya lo sabe. Mateo se dirige a un pueblo judío cristiano y quiere convencerlo de que es hijo de David. Por eso solamente traza una línea real hasta llegar a Abraham, de Abraham a David, de David hasta José y José a Cristo, que era su padre legal o político. ¿Ya? Eso es importante. En cambio, Lucas traza esta línea y llega hasta Adán porque quiere demostrar que Jesús no es solo para Israel, sino para todo el mundo y además traza esta línea porque está demostrando la línea genealógica o sanguínea de María, la madre de Jesús, para demostrar que en María y en José se cumplen perfectamente el nacimiento del Mesías que estaba esperando. Ahora, hay otro problema más. Vamos a leer este problema. Sí, lo vamos a leer. Vamos a leerlo, mis hermanos. En Mateo 1:16 y Lucas 3:23. Ayúdenme, por favor. Si no me ayudan hermanos diferentes, los voy a comenzar a nombrar. Mateos 1:16 y Lucas 3:23. Amén. Amén, mi hermano Leandro. ¿Cuál va a leer? Mateo 1:16. Perfecto, léalo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok. Mi hermano Leo, ¿quién engendró a José? ¿Quién era el papá de José? Jacob. Correcto. ¿Quién va a leer Lucas 3:23? Amén. Amén. Proceda. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. O sea,
Jesús se creía era hijo de José y José era hijo de quién, hermano Claudio? De Elí. Correcto. Mi hermano Leo, lo que usted leyó, ¿quién era el papá de José? Jacob, Mi hermano Claudio, lo que usted leyó, ¿quién era el papá de José? Elí. Y entonces, ¿quién es el papá, po? Delí. ¿Quién es el papá? ¿O es José? O sea, perdón, ¿o es Jacob? ¿O es Elí? Si usted no lo sabe, no lo responda. ¿Cómo explicamos esto? ¿Quién realmente es el papá? Porque tenemos la duda, alguien que nos explique. Bueno, vamos a ver. Escuchen bien, pongan atención. Se cree que Elí era el padre de María. No, lo voy a volver a repetir porque usted está mirando que la tetera no hierva. Se cree que Elí, el que en Lucas dice que era el padre de José, se cree que Elí era el papá de María. Y en ese tiempo a los suegros se les llamaba, ¿cómo se les llamaba a los suegros? Padre, Padres. Y los suegros, ¿cómo le llamaban a los yernos? hijo. Correcto. En ese tiempo era de lo más común. Lucas estaría registrando la línea maternal de Jesús, pero usando el nombre de José como punto legal de referencia. Así que Jacob sería el padre, según Mateo. Jacob, mi hermano Claudio, no, ¿quién leyó? Hermano Leandro. Sí, Jacob fue el papá de José. Pero Elí, mi hermano Claudio, usted leyó en Lucas, Elí era el padre político de José. ¿En qué sentido? En el sentido de que era el papá biológico de María, pero ahora que se casó con su hija, viene a ser su hijo. Por eso cual puede tener dos padres y dos madres. ¿Se entiende, mis hermanos? Sí, pastor, una Amén. consulta. Sí, Entonces podríamos decir que no son errores de traducción, pues, de ninguna manera. porque muchos dicen que hay errores de traducción en esos versículos. No, de ninguna manera. No hay errores de traducción. Aló. Amén, mi pastor. Ah, ya. Amén. No, no Muchas hay gracias. errores de traducción. Lo que falta es comprensión lectora o bíblica, entendimiento de la palabra de Dios. Son soluciones que se le ha dado a estos pasajes bíblicos y que nosotros, por supuesto, tenemos que aceptarla porque son muy convincentes. Y como Lucas está trazando la línea de María, es lógico pensar de que realmente toma a José como hijo de Elí en el sentido de que era su padre político. Bueno, hasta el día de hoy, no sé si usted alguna vez ha escuchado que, por ejemplo, la suegra le llama a la nuera, le llama hija. Y Mi ustedes son mi pastor, hijo, entonces, de pronto agarra el matrimonio y dice, ustedes son mi hijo. En algún sentido siempre ha sido así, se ha creído de esa manera. Si se une a mi hijo o a mi hija, vienen a ser todos mis hijos. Alguien habló. Elí era suegro de José. ¿Eso entiendo? Exacto. Eso mismo. Lo entendió súper bien. Elí era el suegro de José y Jacob era el papá biológico de José. En otro, dicho la contraparte, Elí era el papá biológico de María y Jacob era el papá político de María. ¿Eh? Así que recapitulando este asunto, ¿por qué son tan diferentes las genealogías? Simplemente porque Mateo traza la línea real hasta Abraham, demostrando que Jesús sí era descendiente directo del padre de la fe y del rey David, del cual de su simiente se levantaría el Cristo. Y Lucas, por otro lado, presenta la línea sanguínea por parte de María y lo relaciona a Jesús no solo con el pueblo de Israel, sino con el mundo entero, llegando hasta Adán. ¿Preguntas hasta aquí? Si quedó con duda, consulte, porque no quiero que nadie quede dudando acerca de este tema. Lucas la línea, ¿cuánto dijo, pastor? ¿Perdón? Dijo Lucas era la Ah, línea. presenta la línea sanguínea por parte de María. Recuerden que nunca, y tómeselo con mucho respeto porque así lo estoy diciendo, nunca hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Porque si una persona tiene una duda, quedarse callado es lo peor que puede hacer porque va a dejar de nutrir su fe. ¿Ya? Continuemos. Vamos a hablar un poquitito acerca de Jesús. Esta es la penúltima diapositiva, ya nos falta poco. Jesús nace en un pesebre sin lugar en el mesón. Algunos de ustedes yo me imagino que ya han leído eso, pues. Lo han predicado en las calles. No había lugar para él en el mesón. ¿Alguien de ustedes sabe qué se referirá?
Yo estoy pidiendo la opinión a ustedes. ¿Alguien sabe a qué se referirá que no había lugar en el mesón? Si se equivoca, no importa. Estamos para ser corregidos y enseñados. Era como una hostal en ese tiempo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿Alguien más se atreve a dar alguna otra respuesta? Mesón Que no viene del tenía griego. lugar como en el hospedaje, algo así. ¿Cómo? Que no tenía como en el lugar en el hospedaje que había. Ya. Cataluma. Así se escribe en griego mesón. No había lugar en el mesón. Así se escribe en el griego. Y eso significa literalmente alojamiento. Lugar de descanso o alojamiento. Así que cuando la Cataluma, Biblia dice, ¿ah? Cataluma. Sí, aquí está escrito. Cataluma, con K de kilo. Y significa lugar para descansar o alojamiento. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando la Biblia, mis hermanos, habla de que no había lugar en el mesón, por favor no piense que estaban naciendo tantos niños, porque yo he escuchado eso y en un tiempo yo igual lo creí, estaban naciendo tantos niños pequeños, tantos bebés estaban dando, tantas madres dando luz, que no había lugar en el box, no había lugar en el pabellón. O sea, como que no había una camilla para que nacieran. No, cuando habla de mesón, se está refiriendo al hospedaje, se está refiriendo a la casa de descanso. Cuando iban de camino, era muy común. Antiguamente había más lugares, posadas, más hostales, que quizás que en la actualidad podría decirse, bueno, no sé si a ese nivel, porque la población era menos, pero era más tupido. ¿Por qué? Porque antiguamente recuerden que caminaban de ciudad a ciudad y a veces les llegaba la noche. ¿Qué iban a hacer? Quedarse a dormir en la intemperie, no podían, no correspondía. Por eso es que había muchos lugares para descansar y a esto se le llamaba el mesón. No había hospedaje. No es que no tenían dinero, es que no había hospedaje. Y por eso tuvieron que irse al pesebre. Bueno, en esto mismo, Dios permite que cuando nace el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro amado, nuestro Quirios, gobernador, el Señor Dios Todopoderoso, a unos humildes pastores que hacían la pega que muchos no les gustaba hacer, que por cierto, muchos despreciaban el trabajo de los israelitas de pastorear. Estaban pastoreando y se le aparece un ángel. Y este ángel comienza a gritar, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad con los hombres. Y junto con este ángel aparecen millares de huestes celestiales, de miles y miles de ángeles, cantando y alabando a Dios y mostrándole a ellos, a los pastores, que había nacido el Señor Jesucristo, que había nacido el Mesías. De seguro fue algo tremendo, mis hermanos. Posteriormente, yo le dejo esta imagen acá, ya, les voy a mostrar ya. Posteriormente van con Jesucristo al octavo día, lo circuncidan, más o menos a los días 40, lo llevan, lo presentan en el templo según la ley. Ahora, quiero que entiendan que este Simeón, por eso yo le coloqué acá Simeón y Ana, bueno, yo me imagino que ya habrán leído el Evangelio de Lucas. Simeón no era el que presentaba al bebé, ¿ya? No es que este era un sacerdote ni nada por el estilo. Simeón simplemente era un varón justo y piadoso que vivía en Jerusalén, que esperaba al Señor y el Espíritu de Dios le reveló a este hombre que no moriría sin que sus ojos vieran al Mesías, al Salvador, la consolación de Israel. Y él esperaba y dice que el Espíritu Santo lo movió al templo y ¡pum! Se encuentra con José, se encuentra con María y encuentra al Salvador y lo toma en sus brazos y comienza a alabar a Dios y se le sale una profecía. Y esta profecía, mis hermanos, contiene algo maravilloso. Vamos a leer Lucas capítulo 2, por favor, verso 25 al 35. Leamos de 5 en 5 para que podamos participar más, hermanos. Lucas 2, verso 25, por favor. Amén, mi pastor. Lea hasta el 30, mi hermana. Amén. 25 al 35. Correcto, Lucas 2, verso 25 hasta el 30 usted. Ya, amén. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, Mi hermana porque Rosita, han visto... que su esposo ahora lea del 30 al 35, por favor. Amén. 35. Del 30 Amén, mi pastor. Amén. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradilla. Y una espada, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Muchas gracias, mi hermano. La profecía, como sale en pantalla ya, la profecía de Simeón contiene, número 1, que ese Mesías sería para la gloria de Israel. Número 2, que ese Mesías sería luz para los gentiles. Esto en esos tiempos era inimaginable, hermanos, inimaginable. Porque usted y yo somos gentiles, no somos judíos de nacimiento. Todo el que no es judío de nacimiento es un gentil. Sería luz para los gentiles. Yo creo que cualquier religioso, si hubiera estado por ahí, se hubiera espantado. Número 3, también profetiza la contradicción que recibiría su ministerio, señal que será contradicha. O sea, no sería un ministerio libre de persecución, sería perseguido, sería contradicho, la gente lo murmuraría, no, una cosa tremenda, armarían un consejo contra él. Y por último, le profetizan que una espada traspasará su alma, es decir, el dolor agudo que sentiría María por la crucifixión de su hijo. Aunque María tuvo que entender que Jesús era Dios y que se hizo hombre y se hizo su hijo por una necesidad que era venir a morir al mundo. Sin embargo, por supuesto que si una madre, por revelación que sea, si una mujer ve que da a luz un niño, de seguro el cariño y el amor que sentía era una cosa extraordinaria. Y si para nosotros, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, nos ha pasado, hermano, que estamos leyendo los últimos capítulos de los evangelios, llegamos a la parte donde comienzan a golpear, a bofetear y a escupir al Señor y nos hemos largado a llorar. Yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado esa cuestión cuando leemos con detenimiento y nos damos cuenta que golpean a nuestro Señor, una tristeza que nos invade, hermano, una gana de estar ahí y poner la espalda a nosotros, quitarle el látigo al soldado romano, una cosa terrible. Ahora imagínese a María, que amaba mucho al Señor y además lo veía como su hijo. No, era una cosa espantosa. Le dice, una espada atravesará tu misma alma. Qué terrible, hermanos. Bien, vamos a pasar a la última diapositiva, que es acerca de la adoración de los magos. Alguien, por favor, lea Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Sí, Mateo Amén, mi pastor. capítulo 2, verso 1 al 12. ¿A dónde está? ¿Quién dijo amén? Hermano Claudio, por eso, ¿no? Amén. Mi pastor cambió la Sí, diapositiva. correcto. Mi hermano Claudio, lea hasta el 6, por favor, y la pastora va a leer del 7 al 12. Mateo Amén. capítulo 2, verso 1 al 6, mi hermano Claudio. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea,
porque así está escrito por el profeta. Hasta el 6. Amén. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Pastora, del 7 al 12. Amén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Muchas gracias. Qué bueno los hermanos que están ahí prestando atención. Mis hermanos, ¿cuántos magos habla la Biblia? ¿Alguien sabe el número? Responda rápido. No vale ChatGPT, no vale Google. 3, dijo nuestro hermano. ¿Alguien sabe el número? No nos 4. sale. 4 dicen por ahí. ¿Qué eran? Príncipes, reyes, sacerdotes, brujos. ¿Qué eran estos reyes? O sea, estos magos. Príncipe. Astrólogos. Pastores, ¿Quién dijo teólogo? ¿Quién dijo eso? Astrólogos. Ah, vale, entendí, teólogo. Bueno, siempre se nos ha hablado de los 3 reyes magos, pues ¿quién no lo sabe? Todo, la mayoría sabemos que los 3 reyes magos. Bueno, estos 3 reyes magos no eran ni reyes, ni magos, ni tampoco eran 3. A ver, vamos a tirar ciertas creencias al piso. No eran ni magos, tampoco eran 3 y tampoco eran reyes. ¿Cuántos eran? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. ¿Eran reyes? No, porque la Biblia no lo dice. ¿Y eran magos? No, porque magos en este tiempo se entiende por una persona que hace desaparecer cartas, elefantes y autos y que puede hacer cosas que de pronto a los humanos con sus trucos nosotros no lo sabemos entender. Tampoco era, bueno, vamos a explicarlo acá, yo voy a cambiar ya la diapositiva que tenía toda la información acá y quería que me respondan primero. Estos vinieron a adorar a Jesús. Magos, ya se los dejé acá, usted lo puede ver, significa astrólogos. Es por eso que seguían una estrella en el cielo. Y no solamente porque seguían la estrella, a mí se me dio la ocurrencia de pensar que son astrólogos, no, es que en el griego magos, que en el griego significa, o se lee magos, con una tilde en la A, magos, significa astrólogo. Eran personas que estudiaban la estrella, los cielos, los signos, qué sé yo. Y Dios permite que vean una estrella y ellos siguen la estrella porque estaban relacionados con esa estrella, como vemos acá en la imagen. La mayoría lo pinta como 3 por los 3 regalos que le dieron, pero la Biblia no nos dice si eran 3. No lo dice. Pastora, silencie su micrófono. Pastora, le silencié su micrófono. Tiene que silenciarlo cuando no esté hablando, por favor, que le escuchamos todo. Ya, sigamos. Estos eran astrólogos, no magos como lo entendemos hoy en día en este lugar del mundo. Eran astrólogos, estudiaban los cielos. Todos sabemos que Herodes les dijo a esto que vuelvan después para él también ver cómo lo adoraba o qué hacía. Dios le avisó en sueño, a pesar de que ellos tenían poca luz. Sin embargo, mis hermanos, Dios en alguna manera los iluminó y en sueño le mostró que no, que tenían que volverse por un lugar distinto. Sabemos que esto trajo ver un caos terrible, hermano. Herodes comenzó a matar a los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Fue una cosa pero espantosa lo que pasa allí. Hubieron 3 regalos que le dieron. En el versículo 11 que leyeron nuestros hermanos dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Atención porque vamos terminando. Oro, incienso y mirra. Se cree que le dieron los regalos más caros que le podían entregar. Regalos principescos, regalos de realeza, regalos tremendos como el oro,
como el incienso y como, mis hermanos, también la mirra. Pero otros le han dado una representación un poco más profunda o simbólica a estos presentes que se le dieron, y yo les voy a dar lo que más o menos se cree que le dieron o qué simboliza. Número uno, el oro. ¿Por qué oro? Porque oro simboliza realeza y había nacido un rey. Tenían que darle un regalo de rey. Sí, tenía que ser un regalo de rey. Número dos, el incienso simboliza divinidad y adoración, pues el incienso antiguamente se ocupaba para orar y adorar a Dios. Así que el incienso representa o simboliza divinidad y adoración. Mire qué lindo, hermano. Oro porque él es el rey, oro de realeza. Incienso porque simboliza divinidad y adoración. Y número tres, la mirra. Ay, aquí quizá algunos queden pillo. La mirra, ¿qué será la mirra? La mirra simboliza, mire qué elementos más representativos. Simboliza el sufrimiento y la muerte que tendría este rey. La mirra se ocupaba para el ungüento de cadáveres y como planta medicinal para heridos. Qué tremenda es la palabra, hermano. Qué tremenda es la palabra de Dios cuando se estudia con ganas, con amor, con ahínco. Usted va a descubrir cosas maravillosas. La mirra simboliza el sufrimiento y la muerte que este rey tendría. Por supuesto, resucitaría, pero esto no lo iba a librar del sufrimiento, porque la mirra se ocupaba para ungir cadáveres y también como una planta medicinal para los heridos. Todos sabemos que posterior Herodes, todo lo que hizo fue una cosa terrible. Herodes fue un asesino sin piedad, y voy a terminar leyendo lo que dice el profesor Pablo Hoff. Él dice así, y cito: aunque la historia secular no confirma la matanza de los niños en Belén, está de acuerdo con el carácter de Herodes, siempre suspicaz, cruel y asesino. Escuche, mire, esto hizo Herodes. Al subir al trono, asesina a todo el Sanedrín, es decir, 70 ancianos, más el sumo sacerdote, 71, que eran de la corte suprema de los judíos. Los mató a todos. Posteriormente, ejecutó a 45 dirigentes del partido contrario. Tiempo después, hizo ahogar a su cuñado y ordenó también la ejecución del abuelo de su esposa, quien contaba ya con 80 años de edad. Hizo asesinar más tarde a su bella esposa Mariamné, era su amada, y también asesinó a 3 de sus propios hijos porque creyó que conspiraban para derrocarlo. O sea, un hombre terrible.